Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué primero la IgM se secreta y no la IgG? Porque Tiene que ver con esta diapo. Sería, profe, porque la IgM es como la primera respuesta y la Exacto. IgG es la respuesta secundaria, ¿no? Exactamente. Por esa razón. Entonces, paciente 1. Si tenemos esta situación, quiere decir que actualmente tiene COVID, ¿sí? Pero, ojo, ¿de qué nos sirve hacerle la prueba de IgM positiva? O sea, ¿qué nos está diciendo? Ok, tiene COVID, pero no acaba de adquirirlo. O sea, ya está en el periodo de que ya está terminando con la infección. ¿Me explico? Por eso es muy importante. ¿Sí? Sí. No puede ser también porque, bueno, no sé, voy a decirlo, porque IgM, como dicen, o sea, es la primera reacción, pero IgG, según yo, es la más fuerte, ¿no? O sea, es, bueno, la más abundante. Puede ser que tal vez el paciente pues tiene COVID, pero como no fue tan grave la reacción que le dio, todavía no está produciendo IgG o a pesar de, o no sé si me explico lo que quiero Sí. llegar. No, sí te explicas. Pero lo que pasa en un paciente común y corriente, finalmente pasaría esto. Aunque fuera muy fuerte la reacción, primero vamos a tener a la IgM y posteriormente a la IgG. ¿Por qué? Porque la síntesis de IgG se da en clonas celulares de células B, ya veíamos por acá, la que les mencionaba acá. Recordemos que cada una tiene diferentes tipos de células. Entonces, estas células circulantes, células B circulantes, ¿sí? Que producen IgG, siempre van a estar resguardadas en ganglios. Entonces, ¿qué sucede? Que el estímulo inflamatorio, imagínate que es la circulación sanguínea, y luego circulación sanguínea, pues hasta pulmones, ¿sí? Entonces, desde los pulmones que se dio ese estímulo inflamatorio y que tiene que pasar a sangre y luego de sangre tiene que ir la señal hasta ganglios, todo este tiempo va a durar aproximadamente 15 días, ¿sí? Por eso, las que producen IgG están acá, en ganglios, resguardadas. Las que están en circulación pueden tener contacto más rápido, pero esas te van a producir, ¿sí? IgM. Es por esa razón. ¿Sí me expliqué? Sin embargo, pues Sí. la IgM no es tan efectiva. Las que son efectivas son estas que están en ganglio. Pero eso nos va a tomar mucho tiempo. ¿Ah? Entonces, a ver, vamos, paciente número 2. Nuestro paciente 2 nos dice negativo para PCR, negativo para IgM y positivo para IgG, que eso es mucho de los resultados que salen ahí a todos los pacientes que les hacemos pruebas. ¿Qué nos está diciendo? Que el periodo del virus, o sea, ya pasó porque ya se está secretando la IgG, que es la respuesta secundaria, y ya, o sea, ya estás teniendo como, o sea, ya pasaste como el periodo como difícil, en este caso que sería como de los síntomas y eso, o sea, ya realmente ya no tienes síntomas. Como en Okay. la fase terminal, ¿no? Ok, entonces la gran pregunta que te hace el paciente, en el paciente 2, ¿tengo el virus o no tengo el virus? no, ya no Pues sí como tal, solamente las respuestas inmunológicas del cuerpo. pero sí lo tiene todavía, ¿no? A ver, esa es la gran pregunta. ¿Ustedes qué dicen? Basándose en Tiene, Que ya según no. yo, no, por el PCR, porque el PCR capta, ¿no?, una parte del virus, entonces sí salió negativo. Es cierto. Exactamente. ¿Sí? Si el PCR sale negativo, quiere decir que el virus ya no existe en tu cuerpo. O por lo menos ya no es detectable. Es tan baja la cantidad que ya es insignificante. ¿Sí? Doctor, entonces todavía lo tiene como tal, pero puede ser
portador, es decir, puede contagiar. ¿En cuál? ¿En el paciente 2? Sí. El paciente 2 ya no puede contagiar a nadie. Doc, ¿Sí? hace no mucho, como unos 15 días, mi papá recibió un paciente que venía por COVID Ajá. y le hicieron 3 pruebas PCR y las 3 salieron negativas. Ajá. Pues como los 3 días que le hicieron así todas las pruebas, falleció de COVID. ¿Por qué es eso? Seguramente por las secuelas. Estamos viendo ahí en el hospital que los pacientes que tuvieron COVID tienen un montón de secuelas y dependiendo de la edad y de las comorbilidades, por ejemplo, a los que les va peor así, pero que se los jode horrible, son a los diabéticos. A esos pacientes se les dejan muchísimas comorbilidades. Incluso cuando les sacas placas, hasta fibrosis pulmonar tienen y se pueden llegar a morir después por las secuelas que dejó el COVID, no porque tenga actualmente el COVID. Muchos pacientes, fíjense, hay pacientes que se ve que, de verdad, pacientes que hacen ejercicio, comen bien, llevan una vida sana y todo lo que ustedes quieran, y les dejó tantas secuelas en el pulmón que es súper difícil que respiren y les cuesta muchísimo trabajo por la fibrosis que les deja. ¿Sí? Entonces son pacientes que van caminando y a los 10 pasos que dan se están ahogando. ¿Sí? Entonces estamos viendo muchas secuelas. Hay otros pacientes que se han detectado que les está dando, les genera coágulos en la sangre y esos coágulos directo van a tapar a algún capilar y pues quedan pues, como si fuera pues, o vegetales o se mueren, ¿no? Como si fuera un infarto, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que ya tener actualmente el COVID para morirse, sino por las secuelas que les dejó, pueden llegar a fallecer también. Ahí más bien tuvieron que hacerle pruebas rápidas para ver en qué situación estaba. O sea, en esta grafiquita que hicimos aquí, en qué día estaba ese paciente. ¿Sí? Entonces, sí, no importa que ya no lo tengan. Si lo tuvo el COVID, ya tiene probabilidades también de quedar mal. Oiga, doctor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿hay alguna manera de saber si te dio COVID, o sea, ya tiempo después por las secuelas? ¿Hay algún un examen que se pueda hacer para, pues mínimo como estar? Es que no sé, yo tengo la idea de que, me imagino que, o sea, de los casos que hay ahorita, yo pienso que hay muchísimos más por los asintomáticos, pero sí, de claro. que tal vez nos pudo haber dado y ni cuenta nos dimos, pero seguramente. No sé si puede checar en algún examen o cómo sería. Sí, claro, en estos que estamos poniendo. El ideal, si quieres verificar eso, es la prueba rápida, la IgG. Aunque ¿Sí? ya haya pasado tiempo. Sí, claro, porque la IgG, fíjate, a ti te dio COVID, de aquí consideramos día 0 en este momento, el día 5, si tuviste síntomas o no, se manifestarían aquí, pero fíjate, hasta después de los 15 días comenzaste a producir IgG. Quiere decir que de aquí, de este día 16 o 17, más o menos, hasta 25 días después vas a tener presencia de IgG, cuando menos. Hay algunos pacientes que pueden llegar a tener incluso 60 días después todavía IgG. Entonces la IgG es la que te diría si tuviste o no. Ahorita no vale la pena. ¿Hacer en un laboratorio? Sí, la prueba rápida te la ofrecen en laboratorios. O sea, si hayan pasado 2-3 meses, sí te sale todavía. Sí puede ser, pero acuérdate que entre más tiempo dejes pasar, es menos probable que salga positivo. Ahí ya no te vas a dar cuenta. O sea, yo te puedo decir que a los 3 meses yo ya dudaría de que esto te salga positivo si es que tuviste COVID. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida medio de la IgG no es tan largo. ¿Me explico? Y menos, si fuiste asintomático, seguramente no produces tantos anticuerpos. Como los que sí fueron sintomáticos, eso sí, te aseguro que 2-3 meses todavía les sale positivo la IgG, ¿no? Porque tuvieron una gran cantidad viral. Pero los asintomáticos generalmente no tienen tanta carga viral y produzcan muy poca cantidad de IgG y están, o sea, yo digo que 1 mes y medio sí puedes todavía detectarlo. Más allá del mes y medio, siendo asintomático, va a ser difícil que lo detectes. Y ahí sí ya no te vas a dar cuenta con nada. Ah, ya, esa era la duda. Muchas gracias, doctor.
No, por nada. Profe, ¿a qué se Sí. debe, por ejemplo, cuando, o sea, una persona estuvo en contacto directo con un paciente pues positivo, pero, Ajá. o sea, por ejemplo, nunca ya, por ejemplo, se hicieron todas estas pruebas y todo salió negativo? ¿A qué se debe que alguien no se contagie y todas las demás personas, o sea, o que estuvieron en contacto con él, sí tuvieron o sea, como el contagio? Pues mira, esa es la gran pregunta que tenemos ahorita en el Hospital Civil Nuevo. De hecho, queríamos correr un protocolo captando a todos los pacientes que no les pasó absolutamente nada y que convivían con positivos. Lo que creemos es que seguramente tiene que ver con su sistema inmune. Cuando ellos tuvieron contacto con los positivos, seguramente sí se llegaron a contagiar, pero tenían un sistema inmune tan óptimo que inmediatamente antes de que el virus colonizara el pulmón, fue eliminado. Eso es lo que nosotros creemos. Y aparte de eso, están generando inmunidad. Porque fíjate, algunos de esos pacientes que nosotros ahí captamos en Hospital Civil, que no tuvieron ningún síntoma de nada, de nada, de nada, por pura curiosidad, les hicimos pruebas rápidas. Y algunos sí salieron positivos a las pruebas rápidas. O sea, que ni se dieron cuenta y tuvieron COVID. Porque, por obvias razones, ¿no? Porque muchos de esos pacientes decían, no, pues es que mi papá le dio COVID, y pues yo lo cuidaba, ¿no? Y pues trataba de tomar medidas y todo, y nunca me pasó nada. A ver, vamos haciéndote una prueba rápida y pues tómala, positivo. Entonces se sorprendían, ¿no? Decían, caray, pero de verdad nunca tuve síntomas, estoy súper bien, le veíamos sus pulmones, todo bien, pero pues tuvo contacto con el virus. O sea, definitivamente, aunque usaba cubrebocas y todo, tuvo el virus ese paciente, fue súper asintomático y logró eliminar el virus, o sea, y solo salía positivos a IgG, como ejemplo que estamos dando aquí. Entonces, Oiga, ¿qué nos doctor. está diciendo? Sí. Perdón. Ahorita que termine mejor. Sí. Ok, rápido. ¿Qué quiere decir esto con estos pacientes? Pues que tienen un sistema inmune óptimo, ¿no? Y muchas veces son pacientes que dicen, no, pues yo ni hago ejercicio ni nada. O sea, bueno, pero pues, supongo que llegan a una buena calidad de vida porque tienen un sistema inmune súper fregón. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? Ah, sí, otra pregunta. Por ejemplo, suponiendo otra vez como por ejemplo también este caso de que te haces la prueba y te sale IgG o IgM, pero esto no te sale nada más por COVID, puede ser por otra cosa, porque por ejemplo, ahorita estaba yo pensando, hace como una semana me dio alergia, estuve toda una semana con alergia. Entonces, si yo me hago la prueba rápida, me va a salir, me imagino, IgM y no sé si ya IgG, yo creo que sí, pero pero va a ser por la alergia, no por otra cosa, o ¿cómo sería? No, porque acuérdate que estos O es anticuerpos diferente, ¿no? Más bien. son específicos. No, recordemos que son específicos. O sea, si tú te haces una prueba de anticuerpos, lo que te va a salir positivo es la IgE. Esta de acá. Ah, por el que es de alergia, ¿verdad? Y Porque no, secretan histamina. Sí, sí, Son los cierto. pero es que recordemos, chequen algo. Por ejemplo, pruebas rápidas de anticuerpos. Existe la prueba rápida de VIH, existe la prueba rápida de Epstein-Barr, existe la prueba rápida de COVID, ¿no? Todas estas pruebas rápidas, todas son de IgG e IgM. Entonces, todas, ¿eh? Pero si tú tienes VIH y te haces la prueba rápida de COVID, obviamente te va a salir negativa, porque tú tienes VIH. ¿Sí? Si tú tienes COVID y te haces la prueba rápida de VIH, pues te va a salir negativa la de VIH. ¿A qué voy con esto? Que el VIH tiene, voy a poner un ejemplo muy burdo, esta forma. El COVID tiene esta forma. El Epstein-Barr tiene esta forma, supongamos. Entonces, las pruebas rápidas para VIH, el anticuerpo, pues tendrá esta forma. ¿Sí? La prueba rápida de COVID, el anticuerpo, tendrá esta forma. Y el anticuerpo, para la prueba de Epstein-Barr, el anticuerpo tendrá esta forma. Entonces, cada prueba rápida está dirigida específicamente a lo que queremos detectar.
¿sí? Entonces, si tú tienes alergia, seguramente será por IgE, para empezar, y digamos que tu alergia es hacia el polen. No hay pruebas rápidas de anticuerpos para comprobar alergia. ¿Por qué? Porque si eres alérgico, no eres alérgico a una sola cosa. Seguramente eres alérgico a más de 10 cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace ahí? Pues en tu brazo, ¿sí? Se hacen unas punciones con diferentes anticuerpos, con diferentes antígenos, perdón, y vemos el tamaño de la roncha que te ocasionan. Después de 10 minutos, si esa roncha permanece o crece o se pone roja, entonces decimos, mira, eres positivo para el polen, positivo para los camarones y eres positivo para la nuez, ¿sí? Así es como determinamos a qué eres alérgico, ¿sí? En el caso de que tuvieras anticuerpos IgG o IgM para la alergia, digamos que eres alérgico al polen, pues entonces el anticuerpo tendría que tener esta forma, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que este anticuerpo jamás se va a unir al COVID. Por lo tanto, los anticuerpos del COVID jamás se van a unir al polen, ¿sí? Si tú te haces, por eso las pruebas rápidas son segmentadas. O sea, es prueba rápida para COVID, prueba rápida para Epstein-Barr, prueba rápida para VIH. ¿Por qué? Porque solo detectan esto. ¿Me explico? Que tienen su rango. Sí, pues son específicas. Ajá, pero tienen su rango de error. No quiere decir que son perfectas estas pruebas. ¿Dónde radica o dónde tienes cierta razón lo que tú dices? Que si tú tuviste alergia o te enfermaste, vas a tener una cantidad excesiva de anticuerpos porque te acaba de pasar. Esa cantidad excesiva de anticuerpos forman inmunocomplejos, es decir, aglomerados de esos anticuerpos. Y estas pruebas rápidas funcionan, son un chip que funciona como una coladera. Entonces, estas pruebas rápidas lo que hacen es filtrar todo lo que hay en tu sangre. O sea, le ponen una gota de sangre y en tu sangre lo que detectan para empezar estas pruebas rápidas son anticuerpos que tú generaste, ¿sí? O sea, son anticuerpos que detectan a otros anticuerpos que tú generaste. A estos anticuerpos que tú generaste por el COVID seguramente están en tu sangre. Por ahí los vamos a tener, ¿no? En sangre. Entonces, Esos son los inmunocomplementos. Inmunocomplejos, exactamente. Complejos, perdón. Oh, okay. Ajá, sí. Entonces, la prueba rápida tiene otros anticuerpos aquí que detectan a los anticuerpos específicos de COVID. Cuando los anticuerpos de COVID están presentes en sangre, se atoran con estos anticuerpos que ya tienen la prueba rápida, ¿sí? Se van atorando y van formando una densidad. ¿Cómo lo vemos nosotros en la prueba rápida? Pues bien fácil. La prueba rápida, no sé si se las han visto, pero son esos chips, ¿sí? Tiene como una ventanita y marca una o dos rayitas de positivo o negativo, ¿sí? O hay algunos chips que son creo que son la mayoría de los que tienen, entonces te dice, si sale aquí arriba la rayita es positivo, si sale acá abajo la rayita es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la ventanita tienes dos opciones. La rayita puede salir aquí, entonces, pues positivo. ¿Qué te está diciendo la rayita aquí? Que se está reteniendo toda la sangre, se está reteniendo aquí, gracias a que está detectando los inmunocomplejos y se está formando aquí como un tapón. Por eso se forma la rayita ahí. Si se forma la rayita abajo, quiere decir entonces que no se detectó nada y se está acumulando la sangre hasta abajo. ¿Por qué? Porque no se retuvo nada debido a que no se encontraron anticuerpos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el rango de error? Que si tú tuviste una enfermedad previa, unos días antes, y estuviste súper enfermo, seguramente generaste un montón de anticuerpos y aunque no sean los anticuerpos del COVID, pues formaron inmunocomplejos y se quedaron atorados ahí. Y esto le llamamos falso positivo. ¿Sí? Por eso es muy importante. Se van a hacer la prueba rápida, decir si estuvieron enfermos o no previamente. Porque si le dices, no, ¿sabes qué? Hace 3 días tuve una alergia así, pero descomunal. Te tienen que decir, ¿sabes qué? Ven otro día. ¿Por qué? Porque te va a salir un falso positivo. Hay una probabilidad de que salga un falso positivo, pero no porque sean los mismos anticuerpos, sino porque los anticuerpos, recordemos, imaginemos esto como una coladera y se van a quedar atorados ahí todos los anticuerpos que tú generaste.
no porque sean los mismos del COVID. ¿Sí me explica? Sí, doctor, muchas gracias. No, por nada. Entonces, a ver, ya para terminar estos ejemplos. A ver, el último ejemplo que les quería dar. Paciente 3. Positivo PCR, positivo a IgM, positivo a IgG. Este es uno de los que en el hospital de repente tenemos pacientes así y los médicos se quedan así de la madre, ¿y ahora qué? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué te está diciendo el paciente 3? Pues está como en su fase más crítica, ¿no? Fue en su fase final, ¿no? Como en el 17. ¿No te está diciendo que se volvió a enfermar? Tiene que ver con eso, ¿sí? Porque si yo les pregunto, ¿el paciente 3 en qué día está? Pues quién sabe. Pero si está 3 veces positivo, lo que podemos esperar es que hubo una reincidencia. Es decir, el virus o una reincidencia, o es más, el virus nunca bajó y se mantuvo. Y entonces duró más de 15 días y el sistema inmune ya lo detectó, pero el virus siguió ahí y tuvimos muchísimos pacientes así. Y eso es a lo que más le tememos, porque si hay más pacientes como el paciente 3, esta pandemia va a durar hasta el siguiente año, a mediados del siguiente año se va a acabar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el virus, eso es lo que más le tememos en este momento al virus, porque eso nos va a dar un indicio de que el virus puede llegar a mutar fácilmente y digamos que se va a acoplar, ¿sí? Va a tener una cierta resistencia. Eso es lo que menos nos conviene, ¿sí? Pero tuvimos un paciente sobre todo que duró 2 meses con PCR positiva. 2 meses, imagínense eso. O sea, ese paciente ya ni tenía síntomas ni nada, pero salía positivo 2 meses a pruebas rápidas y a PCR. Y a pesar de que no, o sea, ese lo tuvimos que super aislar por todos lados porque a pesar de que ya no sentía nada, ni tenía síntomas ni nada, digo, sí le fue mal unos 5 días, estuvo a punto ahí de que lo conectaran a un ventilador, ¿sí? Pero después salió ya y se estaba como si nada y él empezó a hacer su vida normal, pero seguía saliendo positivo y decíamos, a lo mejor es un error y le mandamos a hacer pruebas a varios laboratorios y en todos salía positivo durante 2 meses. Y le tuvimos que decir, ¿sabes qué? Aíslate porque tú, a pesar de que no tienes síntomas, eres un foco infeccioso cañoncísimo, o sea, donde vayas vas a infectar a todos. Y seguramente el tipo de virus que tú tienes es muy agresivo porque pues, sigue estando positivo. ¿Sí? O sea, su curva, si lo hubiéramos graficado, pues estaría así, ¿no? Durante 2 meses, súper prolongado. Y su sistema inmune estaba vuelto loco tratando de eliminarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pacientes así hay en la población? ¿Quién sabe? Pero seguramente sí hay muchos de esos. Y eso es a lo que más le tenemos. Doctor, pero mencionaba que puede ya no presentar síntomas después de un tiempo, pero no tendría que presentarlos, digo, porque el virus está todavía como latente, entonces la infección está ahí y el cuerpo tendría que estar todavía como de presentando temperatura y No no sé. necesariamente, porque fíjate, si el paciente lo hubiéramos visto 2 meses así, positivo PCR, positivo IgM, sí tendría síntomas y negativo IgG. Aquí sí creo que tuviera síntomas cañones todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a mí mi indicativo de que su sistema inmune ya la armó es la IgG. Entonces, ¿qué estaba pasando en estos pacientes? Triple positivo. Pues que este paciente, a pesar de que tenía virus, ¿sí? Y de hecho le hicimos PCR cuantitativa, su virus, digamos que se mantuvo en una meseta, pero en una concentración media. Concentración suficiente para que tu sistema inmune lo tuviera a raya, pero no tan bajita como para decir no vas a infectar a nadie. ¿Me explico? O sea, ese paciente tenía aproximadamente 15,000 copias por mililitro. Es pues está regular, ¿no? 15,000 copias ni son poquitas, pero tampoco son tantas, ¿sí? Porque pacientes graves así de que prácticamente los tuvimos que conectar, traían 60,000 copias de virus. O sea, estamos hablando por mililitro.
¿sí? En una PCR cuantitativa. De 60,000 copias, aquí el paciente ya te andabas despidiendo de él. Pero con 15,000, así se mantuvo. A veces 12, a veces 11, otras veces 14, así anduvo. ¿Y qué nos decía? Pues bueno, no son tantas copias para que te dé fiebre, pero tu sistema inmune se lo mantuvo a raya, ¿sí? Pero tampoco son tan poquitas como para decirle al paciente, pues sal y ya es tu vida, porque con 15,000 copias sí contagias a todos. ¿Me explico? Sí, doctor. Entonces, sí fue bien raro ese paciente. Digamos que se comportó en él el virus como si fuera un fuego labial. Las personas que tienen fuegos labiales, ¿cómo las vemos? Pues tienen ahí el fuego y pueden contagiar a los demás, pero pues el paciente ni se siente mal. Ahí anda con su fuego labial haciendo su vida normal. No tiene fiebre, no tiene nada, no le duele nada, pero tiene el fuego ahí. ¿Me explico? Es como un herpes, ¿no? Entonces, eso sería súper peligroso que sucediera en la población. Porque ahora sí ya, una de dos, o muta el virus o muta el ser humano para acoplarse, ¿no? Esa es la posibilidad única. Entonces, pues bueno, espero que con esto hayan comprendido un poquito más acerca de las pruebas rápidas y las pruebas de PCR. Aquí, bueno, nos faltaría nomás solamente un último paciente que tendría que estar así, que también salen, son muchos, ¿no? Imaginemos paciente 4, negativo PCR, positivo IgM, positivo IgG. Pues bueno, lo ubicamos rapidísimo, ¿no? Mira, aquí está. Aquí es donde convergen ambos. ¿Sí? Seguramente está llegando el día 20, ya no tiene virus, o sea, pues ya podemos decir este paciente ya no contagia. ¿Sí? Pero tuvo COVID, fue medio reciente, como que acaba de salir por la IgM, es lo que me está diciendo. ¿Sí? Si queremos saber de un paciente que ya lo tuvo y ya pasaron muchísimo tiempo, pues entonces solo tendría que salir positivo IgG. ¿Sí? O sea, esta situación como el paciente 2. ¿Va? Entonces, cada uno, para que se fijen qué es lo que está saliendo. Si ustedes van ahorita a UDG y dicen, oye, pues fíjate que estuve en contacto con un paciente, quisiera hacerme la prueba. Necesitas darle más datos a UDG, porque UDG lo que quiere saber es en qué día te encuentras de esta tablita, ¿no? Para saber si te hace PCR o te hace prueba rápida. No te hacen las dos, eso sí no te lo van a hacer, porque ahorita están aumentando los casos. Las llamadas al call center están de locos, y la UDG se le están acabando un poco los recursos, porque imagínense, están haciendo, no hombre, ya, ¿qué les di cuento? Han hecho miles y miles de pruebas, ¿no? Entonces ya, antes sí se daban el lujo de decir, te hacemos todas. Ahorita ya no, porque ya quieren que alcance para más población, ¿no? Y por eso ahorita están haciendo negocio los laboratorios privados. Una prueba rápida te la venden, creo que en 1,600, y la prueba de PCR te la venden en 6,000 pesos. Está de locos. Sí, pero bueno, para que también ustedes le puedan explicar a sus conocidos la diferencia entre una y otra y que no se molesten cuando no les quieren hacer PCR. Porque si ya le dices, pues hace 20 días, UDG te dice, pues, ¿para qué te hago PCR? O sea, va a salir negativa. ¿Para qué me gasto la PCR si ya sé que va a salir negativa? ¿Me explico? A menos de que tengas 20 días con síntomas, ahí sí UDG va a decir, ok, esto está raro, sí te hago la prueba. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda de esto? No, profe, todo muy claro. Doctor. Muy bien. Entonces, pues bueno, esto está muy ad hoc a la situación que vivimos, y pues para que vean la importancia de los anticuerpos, ¿no? También es muy importante entender cada uno de los anticuerpos, qué es lo que hace. Y para estas situaciones es súper ideal. Por eso les digo, si no tuviéramos conocimientos de inmunología, ni de chiste pudiéramos combatir una pandemia como esta. Pero ni de chiste, ¿sí? Afortunadamente ya tenemos bastantes avances en el mundo en cuanto a la inmunología, suficientes como para poder combatir. Y fíjense, a pesar de toda la tecnología que tenemos, pues sí nos ha afectado bastante una pandemia, cosa que yo no lo hubiera esperado, porque creíamos tener tecnología. Ahorita nos estamos dando cuenta que necesitamos aún más, ¿sí? Y ojalá avance la ciencia el siguiente año drásticamente, porque nos ha dejado muchas lecciones esto, ¿no? Pero bueno,
Vamos entonces a cambiar de tema. Ya nomás para terminar lo de los anticuerpos. Esta tabla es muy importante. Los genes de los anticuerpos, vamos a decir que son genes L, B, J, C, D. ¿Sí? Así se le llaman, L, J, C, D. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los genes L son los genes de las cadenas ligeras. Los genes B son los genes variables. Los genes J, los que producen las cadenas de unión. Los genes C, que les llamamos genes constantes y nos van a dar la parte o los dominios constantes del anticuerpo. Los genes D, les llamamos genes de diversidad. ¿Sí? Y estos son los genes de diversidad nos van a dar la variabilidad de las cadenas pesadas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los más importantes? Los genes B y los genes D. ¿Por qué? Porque los genes B nos dan esa variabilidad y gracias a eso existe la porción FAB. Y por eso es que el anticuerpo es súper específico. Y los genes D, porque gracias a los genes D es el tipo de anticuerpo que se va a codificar. ¿Sí? Entonces, esa sería la genética básica de un anticuerpo. Y ya por último, unos conceptos. Afinidad. La afinidad, ¿sí? Nos referimos a qué tan fuerte se une un antígeno con un anticuerpo. ¿Sí? Es decir, si mi anticuerpo es una IgG y está reconociendo una E. coli, yo estoy diciendo que hay una afinidad grandísima, ¿sí? Porque se trata de la IgG. Ustedes díganme, ¿qué anticuerpo tendría la menor afinidad entonces? ¿Cuál es el anticuerpo que menos afinidad tiene de todos los que vimos? IgD. Exactamente, la IgD. ¿Sí? La IgD es el anticuerpo que menos afinidad va a tener. ¿Va? Entonces, el concepto de afinidad es qué tan fuerte va a ser esa unión. El anticuerpo que más afinidad vamos a tener es la IgG. Por eso la prueba rápida nos importa mucho hacer una prueba de IgG. ¿Vale? Pero también tenemos otro concepto que llamamos avidez. La avidez nos dice qué tantos antígenos puedes acoplar a un solo anticuerpo. ¿Cuál es el anticuerpo que tiene más avidez? Pues la IgM. ¿Por qué? Porque es un pentámero y tiene 10 sitios de unión. En cambio, la IgG son monómeros y tienen menos sitios de unión. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, aquí podemos decir que este anticuerpo probablemente no tiene tanta avidez, pero sí tiene mucha afinidad a estos dos antígenos. En cambio, aquí, por ejemplo, ¿cuál? Bueno, este anticuerpo decimos que tiene mayor avidez porque unió más, tiene la capacidad de unir más antígenos, ¿sí? Pero no todos tienen la misma afinidad. Por ejemplo, sí lo unió, pero no tiene una afinidad tan fuerte. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda de este concepto, de la diferencia entre avidez y afinidad? ¿No? ¿Todo clarísimo? Ok. Entonces, solo recordando. Avidez, ¿qué tantos antígenos se pueden unir a un anticuerpo? Afinidad, ¿qué tan fuerte se puede unir un antígeno a un anticuerpo? Bien. Entonces, bueno, ¿cómo andan? ¿Ya se enfadaron o todavía tienen ganas de ver el siguiente tema? ¿O se sienten saturados? ¿Cómo vamos? Bien, doctor, creo. Bien. Creo que sí, todo bien. ¿Sí? ¿Le seguimos el siguiente tema entonces? Sí. Va. Sí, Doc. Muy bien. Entonces voy a poner el siguiente tema. Ahí está. Vamos a ver entonces la contraparte que son los antígenos. ¿Sí? Los antígenos son los que, pues esas estructuras que se van a unir al anticuerpo. ¿Va?
Bien, ya habíamos definido que es un antígeno, nos dice aquí, sustancias extrañas, es decir, son cosas genéticamente diferentes a nosotros. Eso es un antígeno. Pero también existe el término llamado inmunógeno. ¿Qué es un inmunógeno? Un inmunógeno es un antígeno capaz de desencadenar una reacción del sistema inmune. ¿Sí? Ojo aquí, hay un dicho en inmunología que dice, todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por ejemplo, una partícula de polvo. Una partícula de polvo, ¿cómo lo clasifican? ¿Como antígeno o como inmunógeno? Como antígeno. Ok, como antígeno. Entonces, si es un antígeno, la partícula de polvo, ¿por qué hay personas que les causa alergia y les causa inflamación en las mucosas? Porque quizás su cuerpo no está preparado para recibirlo. Porque son pacientes, decíamos, los pacientes alérgicos son pacientes atópicos, ¿sí? Genéticamente susceptibles. ¿Qué quiere decir esto? Ojo aquí, en un paciente normal, sano, el polvo es un antígeno, ¿sí? Pero en un paciente atópico, genéticamente susceptible o con herencia de alergias, el polvo es un inmunógeno. ¿Sale? Esto es muy importante, porque tenemos que clasificarlo en pacientes, porque luego muchas veces van a decir, oye, yo leí que el polvo solo es un antígeno, el polvo no desencadena una reacción del sistema inmune. Ok, ¿en un paciente sano o en un paciente atópico? ¿De qué estamos hablando? Porque el paciente alérgico no es un antígeno simplemente, es un inmunógeno. ¿Sí? Sí le va a desencadenar una inflamación. ¿Va? Si hablamos entonces de la E. coli, la bacteria, en un paciente sano, ¿qué será E. coli? ¿Antígeno o inmunógeno? ¿Antígeno? Antígeno. ¿Antígenos? ¿Creen ustedes que ¿no? Yo digo que es inmunógeno, porque de todos modos Inmunógeno. es como algo extra. O sea, ¿sería inmunógeno en ambas personas, no, doctor? sí, puede llegar a ser inmunógeno en ambas personas, aunque también está muy ligado a la concentración, ¿no? Pero de manera general, sí sería inmunógeno para ambos. Ojo aquí, ¿por qué? Les iba a decir, pues hagan la prueba, ¿no? Imagínense que se van a comer un jitomate y pónganle E. coli aquí, a ver qué les pasa, pues les va a dar diarrea horrible, ¿no? Porque muchos van a decir, oye, pero en el intestino tenemos E. coli. Sí, pero esa E. coli que tú tienes en el intestino, esa E. coli sí es un antígeno. ¿Por qué? Porque está acoplada a tu genética. Y tú ya no puedes vivir sin esa E. coli que tienes en el intestino. Pero si hay una E. coli externa, ¿sí? Que te fuiste a los tacos y el señor de los tacos pellizcó tu tortilla y resulta que le ves las uñas y las uñas se ven así. Aquí tenía algo negro en la uña, ¿sí? Seguramente fue al baño, no se lavó las manos y tómala. Ahí tenía E. coli y ya te la inyectó, ¿no? Eso sí es un inmunógeno, ¿sí? A ese tipo de inmunógenos me refería. Ok, entonces tenemos que clasificarlo de esa manera, ¿no? ¿Queda claro la diferencia entre antígeno e inmunógeno? ¿O a alguien no le quedó claro? Todo claro, doctor. Muy bien, seguimos. Entonces, aparte de ese concepto de antígeno inmunógeno, tenemos otro llamado apteno. ¿Qué es un apteno? Un apteno es un antígeno tan pequeño que es irreconocible por el sistema inmune. ¿Sí? Ejemplos de aptenos, los priones. ¿Alguna vez han escuchado hablar de los priones? ¿Saben qué es un prión? ¿Nunca? ¿En bioquímica no vieron priones? Los priones resulta que surgen, ¿sí?, de las proteínas. Cuando una proteína, imagínate una cadena de proteínas, es cortada, ¿sí?, muchas veces esos pequeños fragmentitos son tan pequeños
¿sí? Que son irreconocibles por el sistema inmune, y a esos fragmentitos le llamamos priones. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes conoce una enfermedad por priones? ¿No? ¿Han escuchado la enfermedad de las vacas locas? Ah, sí. Ah, ok. Pues la enfermedad de las vacas locas es una enfermedad por priones. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de las vacas locas? ¿O qué han escuchado acerca de las vacas locas? Pues es una enfermedad referente a su cerebro, ¿no? ¿Ok? ¿Qué les pasa? ¿Por qué está loca la vaca? Bueno, o sea, era porque, o sea, era como que tenía carne contaminada y al consumirla, hacía efectos, pues, neurológicos, ¿no? Por eso lo de locas, algo así. No, la verdad no Sí, tengo mucha sí, información. sí, tienes razón. Lo que pasaba es que esas vacas producen priones, es decir, esos pequeños fragmentitos de proteína, y ese pequeño fragmentito, pues resulta que cruzaba la barrera hematoencefálica, que sabemos que es como una especie de filtro, y se iba al cerebro. Entonces, en cerebro, ese fragmentito de proteína, pues se quedaba ahí y reaccionaba bioquímicamente con neurotransmisores, y de repente, pues, inhibía zonas de sinapsis y la vaca le daba epilepsia. Por eso, pues, en los pueblos le decían, ah, pues la vaca está loca, ¿no? O sea, pues de repente empezaba a convulsionar y se le quedó como enfermedad de las vacas locas. ¿El problema cuál es? Que si esa vaca tiene fragmentitos de esas proteínas, o sea, priones, en circulación, pues puede ser que en la carne también los tenga incubados. Ojo, no es un patógeno, simplemente es un fragmento pequeño de proteína que al consumirlo es tan pequeño que puede llegar a cruzar todas las barreras. ¿Sí? Entonces, cabe la posibilidad que si tú consumes esa carne, tú vas a consumir ese prión, y puede ser que si tú no cocinas bien esa carne, pues a lo mejor va a andar ahí en circulación sanguínea y te puede ocasionar pues alguna anomalía, ¿no? Como es la epilepsia. Por eso le llamaban enfermedad de las vacas locas. ¿Sí? Si tú cocinas bien la carne, recordemos que las proteínas, su punto de degradación es arriba de los 60 grados centígrados. Si tú cocinas muy, muy bien la proteína o la carne, pues vas a destruir todos esos priones, ¿no? Pero bueno, uno no se quiere arriesgar, porque luego, ¿qué tal que pides 3/4 tu carne, tu arrachera, y a 3/4, pues la parte de afuera sí va a estar bien cocida, pero adentro queda medio cruda, ¿no? Porque todavía sangra. Entonces puede ser que los priones estén ahí, ¿va? Entonces, un apteno también puede ser un virus. Por ejemplo, los adenovirus, que se abrevian como AD. Los adenovirus te causan gripa común y corriente, y un adenovirus mide 23 nanómetros. Es súper pequeñito. ¿Sí? Para que se dé una idea, el virus del VIH mide 120 nanómetros. ¿Sí? Un eritrocito mide 7000 nanómetros. Entonces, ojo aquí, 23 nanómetros contra 7000 es súper, súper pequeño. Tu sistema inmune no lo alcanza a detectar. Entonces, un apteno también puede ser un virus, ¿va? Entonces, en general, los aptenos son cosas muy, muy, muy pequeñitas, ¿va? Muy bien. Entonces, también habíamos dicho que un antígeno, si nosotros lo segmentamos, lo vamos a segmentar en algo llamado epítopes. ¿Sí? Epítopes también se conoce como determinantes antigénicos. ¿Qué estoy diciendo? Que, por ejemplo, aquí nos da el ejemplo, imagínense que esto es una bacteria, este antígeno, y esa bacteria tiene diversas proteínas en membrana. Entonces, cada una de esas proteínas es un sitio diferente de reconocimiento, por lo tanto, será un epítope diferente. Es decir, si yo formo un anticuerpo para este epítope, este anticuerpo no me sirve para este otro. ¿Sí? Como cuando les expliqué lo de la fagocitosis, yo les decía, ok, si yo fragmento en miles y miles de pedazos, ¿sí?, una bacteria de esta forma, lo que presenta el MHC es solo un fragmentito, ¿sí? Ese fragmento es un epítope, ¿sí?
Si un anticuerpo reconoce una bacteria, va a reconocer solo un epítope. Entonces hay maneras. ¿Se acuerdan cuando les expliqué los anticuerpos monoclonales que les decía? Hay anticuerpos que van a pegarse aquí, entonces son específicos para este epítope. Pero habrá otro anticuerpo que se pegue aquí. Entonces ese anticuerpo va a ser para este epítope. ¿Sí? Si yo solo recluto anticuerpos de ese epítope, se llaman anticuerpos monoclonales. Si recluto todos, se van a llamar anticuerpos policlonales. ¿Queda claro el concepto de epítope? ¿Qué es un epítope? ¿O a alguien le quedó duda? Va. Muy bien. Ahora, los epítopes pueden tener diferentes tamaños dependiendo de quién lo reconozca. Las dos estructuras para reconocer epítopes es el anticuerpo y el TCR. ¿Por qué el TCR? Porque recordemos que en la fagocitosis, precisamente las células APC tienen su MHC y el MHC va a presentar epítopes. ¿Sí? Entonces, ese epítope que presente a una célula T, la célula T con su TCR, su receptor de célula T, ¿sí? Va a reconocer un tamaño específico de epítopes. ¿Sí? Si no, entonces el epítope será reconocido por un anticuerpo, decíamos. Entonces, el tamaño que tiene de reconocimiento del anticuerpo es de 5 a 7 aminoácidos. Y el tamaño que reconoce el TCR pues es más grande, va de 10 a 15 aminoácidos. Entonces, son las dos estructuras que reconocen. ¿Va? Ahora, si estamos diciendo, imaginemos que esta es la membrana, bueno, esta es una bacteria, ¿sí? Estamos diciendo que el sitio de reconocimiento de parte del antígeno le vamos a llamar epítope. Entonces quiere decir que el sitio de reconocimiento del antígeno, del anticuerpo, perdón, ¿sí? O sea, esta superficie de contacto que tiene con el epítope le vamos a llamar parátope, o también conocido como idiotipo o idiótope. ¿Sí? Entonces, la reacción, si yo les digo, es una reacción parátope-epítope, ¿qué les estoy diciendo? Una reacción antígeno-anticuerpo. En cambio, si el epítope está siendo reconocido por un receptor de célula T, ¿sí? Le vamos a llamar agrétope. ¿Ok? La superficie del receptor de célula T le vamos a llamar agrétope. Si yo les digo es una reacción agrétope-epítope, ¿qué les estoy diciendo? Pues es una presentación antígeno, de antígeno por medio del MHC. Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Sí queda claro? Entonces, parátope para la superficie del anticuerpo, agrétope, la superficie del receptor de células T. Y bueno, dentro del parátope o idiótope, ¿sí? También tenemos algo que llamamos idiotipos. Los idiotipos son pequeñas estructuras todavía más finas que pueden llegar a reconocer, ¿sí? Epítopes más pequeños, ¿va? Y estos solamente van a ser exclusivos del anticuerpo. Por eso la porción variable es tan efectiva, ¿no? Pero la cosa se complica y aquí también vamos a poner ejemplo al COVID y al VIH. Les explico. Resulta que existen epítopes lineales o que llamamos continuos. Por ejemplo, imaginemos que este es la proteína viral del VIH. ¿Sí? Si nuestros anticuerpos reconocen una parte, esta bolita roja que está aquí, reconocen esa parte, ¿sí? En esta forma, configuración, le vamos a llamar configuración 1 del VIH. ¿Sí? Pero de repente el VIH se modifica y se desdobla la proteína, configuración 2. No nos interesa, si nosotros localizamos un epítope continuo, no nos interesa si se modifica o no. ¿Por qué? Porque finalmente lo que estamos reconociendo aquí no va a sufrir modificación, va a seguir igual. Entonces, el anticuerpo que formemos aquí sigue sirviendo tanto para codificación 1 para codificación 2. ¿Por qué? Porque es la misma cadena de aminoácidos. ¿Va? En cambio, cuando tenemos epítopes conformacionales o llamados discontinuos, ahí sí tenemos broncas y ese es el caso del VIH creemos o esperemos que no sea el caso del COVID, ¿no? Por ejemplo, tenemos configuración 1, configuración 2.
¿sí? Si nosotros detectamos esta parte de la proteína, fíjense, está conformada por estas intersecciones de la misma proteína, es decir, está conformada por el mismo nudo de la proteína por varias intersecciones de la misma. Cuando esta proteína se desdobla, todos estos puntos rojos localizados y reconocidos por un anticuerpo quedan dispersos, ¿sí? Entonces ahora este anticuerpo en la configuración 2 no nos sirve. No lo podemos usar porque los puntos quedaron dispersos. Eso es lo que pasa con el VIH. Por eso no podemos sacar una vacuna para el VIH. Porque si sacamos la vacuna en la configuración 1, ¿sí? Y luego el VIH muta y ya tiene una configuración 2, esa vacuna ya no nos sirve de nada. Y eso es lo que pasa continuamente. Por eso es imposible sacar una vacuna para el VIH. En el momento que nosotros descubramos una parte que sabemos del VIH que nunca se va a modificar, en ese momento tendremos una vacuna para el VIH. Por eso ahorita la vacuna del COVID se ha tardado tanto, porque tenemos que verificar, hasta ahorita se han reconocido 6 tipos de COVID. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar la secuencia genética de todos y ver en qué punto los 6 tipos tienen una cadena constante. ¿Sí? Porque resulta que, pues es que el tipo 1 y 2 ya tienen una constante, pero pues el tipo 3 y 4 ya no lo es. ¿Sí? En el momento que descubramos una constante en los 6, en ese momento tendremos la vacuna para todo el mundo. ¿Sí? Por eso nos ha llevado tanto tiempo descubrir una vacuna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió los lineales cuando es lineal y cuando es discontinuo? ¿O a alguien le quedó una duda? ¿No hay dudas? Doug, ¿le puedes regresar un poquito a la diapo que está antes? ¿Este de aquí? Sí. Listo, gracias. No, por nada. Bien, entonces continuamos. Va. Otra cosa, para que un antígeno, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, para que un antígeno se considere inmunogénico, ¿sí? Debe de cumplir ciertos requisitos. Porque recordemos, si no desprende una reacción del sistema inmune, pues simplemente se queda como antígeno. Si sí desprende reacción del sistema inmune, entonces es un inmunógeno. ¿Va? El primer requisito, cumplir la condición de extraño. Ok, eso me queda claro. Si es genéticamente diferente a ti, es extraño. ¿Sí? Ahora, que si no es extraño y aún así activa tu sistema inmune, estamos hablando de una autoinmunidad. ¿Sí? Y eso es una enfermedad genética. Requisito número 2, el peso molecular. ¿Va? No basta con que, no basta con que el antígeno sea pues, algo extraño, sino que también tiene que tener un peso. Nos pone un ejemplo, ¿no? Una aspirina pesa aproximadamente 1000 daltons, pues pasa desapercibida por el sistema inmune. La insulina que los pacientes inyectan, dependiendo de la marca, puede llegar a pesar de 1000 a 6000 daltons, entendiéndose que entre más daltons tenga la insulina, puede ser más peligroso para el paciente. Entonces no es tan raro, porque de repente muchos médicos se quejan, que dicen, ¿tú crees? El paciente me dijo que cambió de insulina que porque se sentía mal. Cuando se inyectaba le recomendé la de Schering-Plough y ahora se está comprando la de AstraZeneca porque le caía mal. ¿Tú crees? Qué ridículo. No, tiene razón el paciente. Y es que entre patente y patente, ¿sí? Pues es insulina, ¿no? Uno dice, ¿por qué Schering-Plough tiene patente, pero también AstraZeneca tiene patente? Y Pfizer va a sacar otra patente y todos son insulina. O sea, pues, si es la misma molécula, ¿por qué hay patentes? La patente radica en que si la insulina es corta o la insulina es muy larga, ¿sí? Ojo aquí, si la insulina es corta, pues obviamente va a pesar menos. Y eso para el sistema inmune, porque les pregunto yo, ¿la insulina que se inyecta en los pacientes es un antígeno o no se considera antígeno? ¿Qué dicen? Sí, no, porque es sintética. Exactamente, es genéticamente diferente a nosotros, ¿sí? Viene del exterior, ¿sí? Es una insulina que al ser sintética quiere decir que o se incubó en embriones de pollo o se incubó en conejos, ¿sí? O se hizo en un laboratorio. Entonces, es genéticamente diferente.
Pero si la insulina es muy larga, entonces puede pesar más. Entre más peso tenga la insulina, puede llegar a ser perjudicial para el paciente, porque si llega a ser muy pesada, digamos que la insulina ya pesa 10,000 daltons, ¿sí? Se la inyecta el paciente, pues le va a dar fiebre, porque su sistema inmune la va a reconocer como algo extraño, va a pensar que es un patógeno y va a empezar a desprender una reacción del sistema inmune y le puede llegar a dar fiebre, ¿sí? Entonces, sí es válido que el paciente te diga, es que me sentí más cómodo con esta insulina. Sí, es muy válido. Muy aparte de que recordemos que si la insulina es corta, puede ser también de rápida acción. La insulina muchas veces sí tiene que ser larga para la acción prolongada. Recordemos que hay de acción lenta y acción rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la insulina como tal no es la que ejerce el efecto. Recordemos que nuestro metabolismo la tiene que cortar en algo llamado péptido C, y el péptido C es lo que introduce la glucosa, ¿sí?, adentro de las células. ¿Ok? Entonces, muchas veces ya te dan digerido eso para que te haga efecto rapidísimo. De lo contrario, si el paciente, imagínense que ustedes le dieron un pastel y dice, no tomé insulina. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Rapidísimo la glucosa va a empezar a aumentar, ¿sí? Si el paciente se inyecta insulina de acción lenta, pues ya valió, el paciente va a caer ahí, se va a empezar a convulsionar porque la glucosa le va a llegar ahí a 3,000, ¿no? Porque se comió el betún del pastel. ¿Sí? En estas ocasiones, en una ocasión de emergencia, pues necesitamos una de acción corta, ¿sí?, de acción rápida para que rapidísimo disminuya la glucosa. Las de acción lenta pues, te llegan a durar hasta 24 horas, ¿no? Entonces eso no es efectivo. Esta la deben de tomar, y de hecho toman ambas, esta la deben de tomar probablemente en la mañana para mantener ciertos niveles de glucosa, ¿no? Pero sabe también el paciente que, ok, ya me tomé la de acción lenta, pues tengo que estar comiendo y no me tengo que pasar, porque si no, entonces voy a tener una hipoglucemia, ¿sí? Y esta la usan porque, ok, yo me tomé tantas unidades de acción lenta, pero de repente mi amigo me invitó una hamburguesa y sé que se me va a elevar la glucosa, entonces antes de comerme la hamburguesa me inyecto aparte otra de acción rápida, ahora sí me como mi hamburguesa y mis niveles de glucosa se mantienen, ¿sí? Es un poco difícil ahí, los diabéticos se acostumbran, pero al principio sí es un poco difícil. A lo que voy es que sí tienen que combinar ambas y es muy válido que el paciente les diga, me sentí bien, me sentí mal, más allá de que si lograron tener el efecto de inhibir la glucosa, más allá de eso, el efecto que les puede ocasionar la proteína tan grande, o sea, de un mayor peso molecular, pues también el sistema inmune puede llegar a afectarse, ¿no? Un ejemplo de esto es el llamado toxoide tetánico, es decir, cuando te da tétanos, ¿sí? Porque el toxoide tetánico puede llegar a pesar más de 6,000 daltons. Y estos más de 6,000 daltons son altamente reconocibles por el sistema inmune y rapidísimo puede llegar a actuar. Bien, requisito número 3, complejidad química. Aquí, de complejidad química, les pongo un ejemplo fácil. Imaginemos una cadena de carbohidratos, ¿sí? O sea, carbono e hidrógeno. Recordemos que en química orgánica esto es carbono e hidrógeno. ¿Sí se acuerdan de esta estructura, no? Que decíamos, aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, 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 y este carbono en la orilla tiene 3 hidrógenos, ¿sí? Y este carbono de aquí en medio tiene 2 hidrógenos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si hacemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, ¿sí? Es una cadena de 6 carbonos en línea. O si yo hago los mismos 6 carbonos en anillo, en estructura de anillo, siguen siendo 6 carbonos, ¿eh? ¿Cuál es químicamente más complejo? ¿La cadena de carbonos o el benceno? Ambos tienen 6 carbonos. ¿Cuál es químicamente más complejo? El benceno. Exactamente. El benceno tiene una complejidad química mayor, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, ¿sí? Ahora bien, no quiere decir que el benceno siempre va a ser más peligroso que la cadena de carbonos, porque si yo digo, ok, químicamente es más complejo mi benceno, pero ¿qué tal que yo tengo una cadena de carbonos larguísima? Químicamente, esta cadena de carbonos es simple, no es compleja, pero tiene un peso molecular más alto porque tiene más carbonos que esta, ¿sí? Entonces comenzamos a combinar, ¿no? Lo drástico sería que tengas
una molécula químicamente compleja con un peso molecular también grande. Si le agregamos cadenas de carbonos aquí a este benceno, pues entonces ya cumplimos 2 requisitos. ¿Sale? Entonces ahí podemos jugar con eso. Y aparte, si nosotros combinamos, o sea, este sería el punto 3.1, 3.2, o sea, dentro de la complejidad química, podemos llegar a combinar moléculas. Por ejemplo, esto se me hace súper importante. Nos dice, virtualmente todas las proteínas son inmunogénicas. Y aquí entra, en este concepto, entra la insulina. Por eso muchos pacientes les puede llegar a dar fiebre al momento de inyectarse la insulina, porque es una proteína. Y dependiendo de su complejidad química y su peso, puede llegar a ser inmunogénica esa proteína. ¿Sí? Entonces, virtualmente, o sea, en teoría, todas las tienen esa capacidad de ser inmunogénicas. Pero, ¿qué pasa cuando combinamos una proteína con otra cosa? Con un carbohidrato. Por ejemplo, los anticuerpos, muy importante. No sé si ustedes han escuchado que por ser médicos ustedes ya no pueden donar sangre. ¿Sí? Muchas veces, a lo mejor algunos profesores se les han dicho. Y es porque ustedes, al estar teniendo tanto contacto con pacientes, ustedes van generando anticuerpos. ¿Sí? Van generando anticuerpos para un montón de cosas. Ustedes tendrían un exceso de anticuerpos. Ahorita no, porque no están yendo al hospital. Cuando comiencen a ir al hospital y tengan mucho contacto con pacientes, su cantidad de anticuerpos va a ser superior a la población común y corriente. Cuando tú donas sangre, tú vas a donar también esos anticuerpos, porque en la sangre no se filtran esos anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos anticuerpos son proteínas combinadas con carbohidratos. ¿Sí? Entonces, finalmente son antígenos para el paciente que le estás dando la sangre. Y eso puede llegar a causarle algo. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual no les permiten donar sangre a ustedes. ¿Va? Digo, en este momento, repito, sí, pero en el momento que empiecen a ir al hospital, no. ¿Por qué? Porque ustedes habrán tenido más contacto con más cosas. Y tenemos aquí también a los carbohidratos, hablando de los carbohidratos, y el ejemplo típico de los carbohidratos, pues es el sistema ABO, la sangre. ¿Saben cómo combinar la sangre? ¿Los tipos de sangre? Cerré la presentación, perdón. Yo no, doctor. Ok, vamos a explicar eso. Voy, ahorita abro otra vez las diapos. Es muy fácil. Fíjense. Vamos a empezar con el concepto básico. Un eritrocito, ¿sí?, no tiene núcleo. Y recordemos que es bicóncavo, ¿no? Tiene más o menos esta forma. Entonces, en este eritrocito, en su membrana, es donde va a radicar los grupos sanguíneos. Resulta que los grupos sanguíneos son carbohidratos, ¿ok? Por eso le llaman sistema ABO. ¿Qué significa esto? Que este es un tipo de carbohidrato A, carbohidrato B, y el O realmente es un 0. El O o el 0 nos dice no hay carbohidratos. ¿Va? Entonces, un ejemplo. Cuando decimos O negativo, ¿a qué nos referimos con el negativo? El negativo se refiere a un antígeno llamado RH. ¿Sí? Ese antígeno puede estar o no puede estar presente. Si está presente en la membrana, el RH, decimos, ok, es RH positivo. Si está ausente en membrana, entonces decimos RH negativo. ¿Sí? El RH se le da el nombre por el Macacus rhesus, que es un simio, donde se descubrió este antígeno en los eritrocitos, y posteriormente se vio que el ser humano también los tenía. Entonces, ¿qué quiere decir el O negativo? Realmente es 0 negativo. ¿Qué nos está diciendo? Que el eritrocito en su membrana ni tiene carbohidratos ni tiene antígeno RH. Por lo tanto, ¿qué tipo de sangre le podemos dar? Pues nomás el O negativo. Les explico por qué. Se los voy a explicar con el O positivo. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo el O positivo? Si decimos que es el 0, pues entonces nos está diciendo que carbohidratos en su membrana no tiene.
¿sí? Pero el positivo nos está diciendo sí tiene RH. Es decir, sí tiene antígenos tipo RH en membrana. ¿Qué tipo de sangre le podemos dar a este? Pues el mismo positivo y también le podemos dar O negativo. ¿Por qué le podemos dar O negativo? Pues porque este ya tiene RH y este no, pues no hay problema. O sea, si le pasamos sangre a este, no hay bronca. Si tratamos de pasarle O positivo al O negativo, como este no está acostumbrado al RH, sí va a reaccionar porque él no conoce el RH. ¿Me explico? Entonces, ahí no podemos hacerlo porque el O negativo no conoce el antígeno RH y su sistema inmune sí va a reaccionar contra eso. Vamos a otro ejemplo. A negativo, ¿qué nos está diciendo? Que el eritrocito en su membrana, ojo, no tiene antígenos RH, pero sí tiene carbohidratos tipo A. ¿Sí? Tiene carbohidratos en membrana. Por lo tanto, ¿qué tipo de sangre le podemos dar? Le podemos dar O negativo y le podemos dar A negativo. ¿Le podemos dar O positivo? ¿Sí? No, sí. No, porque el O positivo tiene RH y este no, entonces no los conoce. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa entonces con el A positivo? El A positivo, ¿qué nos está diciendo? Pues que sí tiene RH, ¿sí? Los antígenos RH en membrana, y tiene carbohidratos tipo A. O sea, tiene ambas cosas. ¿Qué tipo de sangre le podemos dar? Pues el O negativo. Ahora sí, O positivo, porque pues ya tiene RH. Le podemos dar A negativo. Y le podemos dar A positivo. ¿Está claro? ¿Se entendió por qué? ¿O alguien no captó eso? Yo tengo una duda. Sí. El RH, o sea, es un antígeno, pero no sé, ¿lo podría explicar qué, o sea, qué es, en qué consiste? Sí, el RH es una proteína que puede estar en membrana. Cuando está en membrana se dice que es RH positivo. Cuando esa es una proteína entonces. Exactamente, sí, es una proteína. Esa era mi duda. Gracias, Doc. No, por nada. Profe, y la B, o sea, la A mencionaba que se refería a carbohidratos, ¿y la B a qué, perdón? También es un carbohidrato. Ah, ya, ok, gracias. Ahorita les voy a pasar una imagen para que le tomen captura. Ahorita se las paso. Vamos con el B negativo. ¿Sí? El B negativo, ¿qué nos está diciendo? Que el eritrocito en membrana no tiene RH, pero sí tiene carbohidratos B. Entonces, ¿qué tipo de sangre le podemos dar? O negativo, porque pues ese no tiene nada. ¿Le podemos dar A negativo al B? No. No. Pues no, porque el carbohidrato es distinto. Entonces, ¿qué más le vamos a dar? B negativo. Y ya, se acabó. Ahora, B positivo. ¿Qué nos está diciendo este? Que tiene carbohidrato B, tipo B, y tiene RH, proteína RH. Entonces, Le puede dar ajá, O negativo, O positivo y pues B positivo, ¿no? Ajá, exactamente. B negativo y B positivo. Y luego vienen los más complejos. Tenemos primero el AB negativo. ¿Qué nos está diciendo este? Pues que tiene los dos tipos de carbohidratos. O sea, tiene carbohidrato B y tendrá carbohidrato A, pero no RH. ¿Qué tipo de sangre le podemos dar al AB negativo? ¿O negativo? A negativo. A negativo. ¿Qué otro? B negativo. B negativo. Y pues el último, AB negativo, ¿no? Negativo. ¿Va?
Y el más complejo de todos, el AB positivo. ¿Por qué? Pues este tiene todo. ¿Sí? Tiene RH, proteína RH, tiene carbohidratos B y tendrá carbohidratos A. Profe, y bueno, había escuchado un término que lo llamaban la sangre dorada. ¿Esos a qué se refieren? La sangre dorada, generalmente al O negativo, porque es el donador universal. Ese le puede dar sangre a todos. Creo que Jera se refiere, hay un tipo de sangre que supuestamente nada más tiene creo que nada más había como 10 o 15 personas en el mundo, no estoy muy seguro. Pero no sé en qué consista, creo que a eso se refiere. Pero bueno, ya sé a qué te refieres tú. Es que hay otros tipos de antígeno. Este es el sistema ABO, pero hay otros sistemas que son más raros. Después se los voy a explicar cuando veamos hipersensibilidades. Y es un tipo de sangre súper compatible que tanto puede recibir como puede donar, ¿sí? Pero no tiene que ver tanto con el sistema ABO. Es una mutación que presentan esas personas. En algún punto se quiso clonar ese tipo de sangre para poder tenerla en el hospital. El problema es que esa sangre no es tan fácil de clonar, para empezar, porque los eritrocitos no tienen DNA. Y pues resulta que hay otros tipos de antígenos, aparte del sistema ABO, como es el DOFI, el serotipo N, bueno, son los que más abundan aquí en México, pues tampoco son tan compatibles, entonces se empezó a descartar ese término, porque no era posible clonarlo para que pudiéramos tenerlo en un banco de sangre y se lo pudiéramos dar a todas las personas. Pero se los voy a explicar mejor cuando veamos hipersensibilidad. ¿Sí? Profe, entonces, por ejemplo, cuando una persona, bueno, si es O negativo, es muy difícil encontrar su tipo de sangre, o sea, porque nada más realmente otra persona con O negativo le puede donar, eso es más complejo. Exactamente, pero también dependiendo de dónde te encuentres. Aquí en México sí es raro el O negativo, pero si nos vamos a Finlandia, resulta que allá es más común que aquí. ¿Sí? Pero, y se podría dar de que se puedan donar entre familiares, ¿no? Porque si existe un O negativo, entonces también alguno de los otros hermanos puede ser O negativo. Sí, pero siempre lo tienes que corroborar, porque hay una enfermedad que se llama eritroblastosis fetal, donde la madre es O negativo y resulta que su hijo sale O positivo o A negativo, ¿no? Y ahí hay un bronconón porque se puede llegar a abortar. ¿Sí? Son anomalías genéticas, pero por ejemplo, las personas, sobre todo las mujeres que son O negativos, son las que tienen más problemas por el embarazo, porque al momento de embarazarse, ahí sí esas personas tienen que planear muy bien sus embarazos para poder recibir inyecciones, que son un tipo de vacunas, porque si no, entonces, al momento del parto, bueno, ¿qué parto, verdad? O sea, al momento del embarazo, su cuerpo empieza a atacar al feto, ¿sí? Por el tipo de sangre diferente. ¿Cómo puede pasar eso? Pues que la mamá sea O negativo y pues que el papá sea, un ejemplo drástico, AB positivo, ahí ya valió, ¿no? El feto seguramente va a tener algún carbohidrato y se va a generar inmunidad. ¿Sí? Bien, entonces el AB positivo puede recibir todos los grupos sanguíneos, ya tiene de todo. ¿Sí? Entonces el AB positivo le llamamos receptor universal y a O negativo, donador universal. ¿Qué es lo más drástico y el peor error que pudieras cometer en la clínica? Que tengas un paciente O negativo desangrándose y tú le metas sangre AB positivo. Lo matas en ese momento. ¿Sí? Porque, pues imagínate, el sistema inmune va a reconocer 3 cosas que no tiene ¿Sí? ¿Cuál es el tipo sanguíneo menos común en esta parte del país? Porque, ojo, cuando hablamos de tipos sanguíneos hay que ver las zonas del país. Aquí en el occidente, en Guadalajara, ¿sí? Bueno, en esta parte de Jalisco, Valle, ¿sí? El menos común es Ese es el más raro de todos, el B negativo. Habrá zonas del país que no es así. ¿Cuál es el común entonces aquí en esta zona del país? ¿Cuál O es positivo. el más común? ¿Cuál? O positivo, ¿no? No, O positivo es el más común en todo el país, pero aquí en Guadalajara el más común es El A. A positivo.
De, El A positivo. de hecho, es ¿Y eso tan por qué se da? común por la genética que hay aquí. Se llama genética de poblaciones, y aquí en el occidente del país, esta es la más común, ¿sí? Y es que esto surge de la colonización, porque resulta que los españoles, ¿sí? También su tipo de sangre más frecuente es el A positivo, y aquí hubo muchísimas colonias españolas que perduraron por mucho tiempo, sobre todo en los altos de Jalisco, ¿sí? Entonces, es el más común, es el serotipo más común. La genética que nos abunda aquí, digamos que los criollos tenían una genética más parecida a los españoles que al típico o al mexicano oriundo, ¿sí? Entonces, por eso hay más abundante. Es tan común aquí en Guadalajara el A positivo, ¿sí? Que se tiene que clasificar en A1 positivo y A2 positivo. Entonces, no es raro que en los bancos de sangre del occidente del país, como aquí en Guadalajara, ¿sí? Te encuentres esto. Y ojo aquí, no basta, si cuando estén en el hospital, no basta con decir es A positivo. A mí dime si es A1 positivo o A2 positivo, ¿sí? Porque estamos en Guadalajara y tenemos que saber que aquí abundan dos tipos de A, ¿sí? De tan común que es. Y puede ser peligroso que tú a un A1 positivo le pongas A2 positivo. Esto puede ser muy peligroso. ¿Vale? ¿Sí quedó claro esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna duda con esto? Ya, creo que con esta tabla pueden hacer todas las combinaciones, ¿no? Sí. Ya no se nos va alguien. Como dice usted, porque a veces sí se equivocan, ¿no? En hospital de que le ponen un tipo de sangre que no es y lo terminan de matar, yo creo. Pues fíjate que más que equivocarse, banco de sangre te entregan una hoja, ¿no? Fíjate, te voy a poner un ejemplo. En banco de sangre, cuando lo visitas, al día, digamos que tenemos unas 30 bolsas de A positivo. Eso es un súper común, ¿no? Pero si hablamos de B negativo, al día solo tenemos una, y cuando nos va muy bien tenemos dos, ¿sí? De O negativo andamos teniendo de 5 cuando estamos muy escasos a 10 cuando nos va muy bien. Entonces, te llega un paciente politraumatizado, acaba de tener un accidente automovilístico, y ese paciente se está desangrando y resulta que es B negativo. Hay una hemoglobina de 4, o sea, ya está a punto de complicarse bastante ese paciente. Y tú vas a banco de sangre y dices, necesito 2 paquetes de sangre B negativo. Se van a reír de ti, porque pues es lo único que tienen para todo el día, ¿no? ¿Sí? En ese momento, banco de sangre te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar uno solamente. Pásaselo y pues vemos a ver cómo le va al paciente. ¿Sí? Te dan un paquete. Pero tú dices, ¿sabes qué? Le pasé el paquete y solo llegué a hemoglobina de 5, todavía está muy grave el paciente. Necesito otro paquete. Banco de sangre solo le queda uno. Te va a decir, no, ya no te puedo dar B negativo, te voy a dar O negativo. Tú como médico y como llevaste la materia de inmunología, dices, va, no hay bronca, te acepto el O negativo, pero en banco de sangre te dicen, como es un tipo de sangre diferente al que es tu paciente, necesito que me firmes un oficio, ¿sí? De que estás de acuerdo de que estás recibiendo un tipo de sangre diferente al tuyo, al que pediste. Y muchos médicos, digo, si eres buen médico y te acuerdas de inmuno, dices, va, no hay bronca, pues es O negativo, es compatible, no va a pasar nada. Pero los que no se acuerdan de esto se quedan así como de, chin, ¿firmo o no firmo? Y es tu responsabilidad como médico. Es decir, en esta hojita dice que si se muere el paciente, recibe alguna complicación, tú firmaste que estabas de acuerdo de que es un tipo de sangre diferente al que corresponde al paciente. Y aquí es donde pues sus conocimientos los traicionan y dicen, no, mejor no firmo. Entonces, te vas con el adscrito y dices, no, doctor, pues es que, ¿qué hago? Me están ofreciendo el O negativo y mi paciente es B negativo. Seguramente el adscrito te va a regañar y te va a decir, a ver, el paciente se está desangrando, dile que sí, ¿sí? Y el tiempo que tardes en tomar esta decisión es el tiempo crítico del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo drástico? Digo, hoy en día es raro que te equivoques. Más bien el error vendría desde banco de sangre cuando te dan el paquete mal clasificado, ¿sí? Y los errores típicos son en el A, porque a veces vienen como A1 cuando la sangre es A2. Y te das cuenta cuando ya se lo estás pasando al paciente, el paciente de repente empieza a tener fiebre y dices, ah, caray, ¿qué está pasando? Pues detienes el flujo
y vas a banco de sangre y dices, a ver, corrobórame que de verdad sea A1 esto, ¿sí? Si el error es así, banco de sangre te dice, chin, ¿sabes qué? Estaba mal clasificado, era A2. Ahí sí, la culpa es de banco de sangre. Ahora, en una urgencia, te llega el paciente politraumatizado, se está desangrando cañón, resulta que el paciente es A, ¿sí? Estás en el occidente del país, se está desangrando tu paciente, tiene una hemoglobina de 4, y rápido banco de sangre le dices, necesito urgentemente un paquete A positivo. Tú como buen médico sabes que en el occidente se clasifica A1 y A2. Estás corriendo el riesgo, porque también te van a dar ese papelito de te estás llevando un A positivo, no tengo idea, porque te vas a encontrar paquetes A positivo y hay otros que dicen A1, A2, ya están subclasificados. Te va a decir banco de sangre, pues órale, fírmale de que te estás llevando el A positivo. No sé si sea A1 o A2, no tengo idea si tu paciente es A1 o A2, pero como es una urgencia, ¿sí? Pues órale, fírmale. Entonces aquí sí es tu responsabilidad de que si al paciente le fue mal, es tu culpa, tú tomaste la decisión por la gravedad y se entiende que el paciente venía grave, ¿sí? Pero tú como médico estás llevándote la responsiva de que eso está clasificado como A positivo y no sabemos si es A1 o A2, tampoco sabemos si el paciente es A1 o A2. ¿Qué es lo que te salva? Que te va a dar un tiempo, ¿no? Porque finalmente son como unos isómeros, ¿sí? Estos carbohidratos clasificados A1 y A2, se parecen, pues, ¿sí? No va a ser tan drástico. Si le metes un paquete, ya que si le metiste 4 paquetes, pues te va a empezar a complicar el paciente, ¿sí? Pero mínimo el primer paquete te va a dar tiempo para que banco de sangre clasifique tanto al paciente como que clasifique la bolsa. Sobre todo, ¿dónde es importante esto? En los pacientes, ¿sí? Que son politransfundidos, es decir, que ese paciente tenga antecedentes de cirugía y en la cirugía ya le metieron varios paquetes, comienza a generar una sensibilidad a los grupos sanguíneos. Y no solo aplica para el A, resulta también para el O, ¿sí? Y para el O negativo también. ¿A qué me refiero? Que puede suceder que el paciente es O negativo y tú le pasaste paquetes O negativo y se puso grave. Dices, caray, ¿por qué? Y eso se los voy a dejar de tarea porque resulta que hay otro tipo de tipos sanguíneos. Quiero que investiguen cuáles son los tipos sanguíneos alternos, ¿sí? Porque resulta que a lo mejor es O negativo, pero es positivo al N, ¿sí? Es N positivo. Y ahí sí ya valió, no te diste cuenta. Este es otro tipo de clasificación que no se hace solamente en los politransfundidos. Es decir, este paciente seguro le hicieron un trasplante donde le metieron 15 paquetes O negativo, pero dentro de esos 15 paquetes había N, había DOFI, ¿sí? Y había un montón. Entonces se hizo hipersensible a los subtipos sanguíneos, ¿va? Eso también es importante conocerlo. Y eso lo van a investigar ustedes. ¿Vale? Entonces ya por último les voy a poner una imagen para que la tengan rapidísimo porque ya tienen que entrar a la otra clase, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Va, rapidísimo. No me tardo. Solo para que la copien. Y con esto terminamos. Ahí está. Con eso creo que se les va a facilitar todavía más los tipos sanguíneos, para que nunca se les olvide. Miren, aquí está. El grupo A, resulta que el carbohidrato tipo A es este, ¿sí? Acetilgalactosinamina, ¿sí? El grupo B, acá está. El carbohidrato tipo B es el de galactosa, ¿va? Entonces, copien esa imagen para que ya la tengan ustedes y ya no se les olvide. Y pues, por mi parte, sería todo el día de hoy. Sí, nos vemos mañana a la misma hora, chicos. Gracias, profesor. Gracias. Mañana. No, nada. Se cuidan.